Si te estás viendo todos los cursos de Antigravity, Cloud Code y demás para generar dinero, bueno, déjame decirte que ese no es el camino en la IA, ¿sí? Justamente al cliente no le interesa la herramienta, le interesa que le soluciones un problema. Y además que le soluciones el problema, después le interesa ver esa solución y mantenerla en el tiempo y ver reportes cada tanto, estadísticas de su negocio y demás. Todo eso sí, te puede servir Antigravity, Cloud Code para hacer todo eso, pero si vos no le das justamente una herramienta clara, un resumen, insights y esas cosas, no lo va a ver el cliente y a la larga se va a ir con la competencia con el que ofrezca un servicio más barato, porque te va a considerar alguien que solamente le pone un agente de IA, una web app y listo, ¿sí? Así que si te interesa toda esa parte, quédate en este video que te voy a contar cómo mantener clientes y retenerlos a lo largo del tiempo. Es aburrido, puede sonar aburrido, para mí es bastante interesante, pero si te interesa toda la parte de justamente tener una agencia y mantener clientes a lo largo del tiempo, esto te va a servir mucho. Mi nombre es Rodrigo Giudice, te dejo con una consultoría de equipo que tuvimos en la semana. Espero que te sirva un montón, te dejo con el video. Chao, chao. Vamos a ver métricas hoy. Es un tema muy interesante realmente y es el tema que le interesa al cliente, ¿no? Porque muchas veces está muy lindo lo que es N8N, lo voy a poner acá. Nosotros cuando hacemos una solución, que puede ser, por ejemplo, una solución, que esto puede ser, bueno, una automatización, puede ser inteligencia artificial, no sé, puede ser una, que vimos también, una web app. Todo eso está muy bien, ¿sí? No digo que no esté mal, está muy bien. Pero ¿qué pasa? Les cuento un poco en mi experiencia lo que sucede con estas cosas. Cuando nosotros que damos estas soluciones, obviamente primero el desafío antes de esto es entender un poco, ya saben que lo vimos en la última clase, que es entender justamente el negocio, ¿sí? Y acá entender el negocio, ¿ok? Entonces ahí tenemos que una vez que entendemos el negocio, pasamos a dar una solución. Y esto es un poquito por donde empezamos, ¿no? Nosotros empezamos por acá, entendiendo un poco las herramientas técnicas. Después en la clase anterior, y un poco lo fuimos viendo, pero más como yo les daba la respuesta. Siempre íbamos como entendiendo lo que había que hacer, pero un poco también lo más importante, porque como les dije, esto, y ahí ya me van a saber reaccionar ustedes, pero esto es el 20, como les dije en una clase anterior, este es el 20% de la solución, y realmente el 80% radica acá, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto está muy bien, sí, está muy bien lo del negocio, la automatización y demás. Por eso hay llamada de atención ahí, que en la última clase estuvieron flojitos en esta parte, la de entender el negocio. Vi mucha, o sea, está bueno usar ChatGPT, Gemini y demás para entender la solicitud, pero también la tienen que entender ustedes. Y tienen que, por ejemplo, cuando les da la respuesta, ChatGPT de algo que pidieron ayuda y demás, es muy importante que sepan leer eso que les dio, si tiene sentido. Porque generalmente cuando hacemos eso, obtenemos como algo inicial, como un boceto inicial, pero ni de cerca llega a ser el 80%, quizás llegamos a obtener de este 80, no sé, un 30. El otro 70 lo tenemos que modificar nosotros el prompt y hacer distintas eh, arreglos a eso justamente para entenderlo bien, ¿sí? Pero fundamental es entender, porque si no entendemos bien el negocio, no vamos a saber bien qué cambios hay que hacer y dónde escalar justamente. Pero bueno, acá nosotros primero vimos esto de herramientas, después vimos esto, ¿sí? Y este es un punto muy importante porque ¿qué pasa? Nosotros desarrollamos esto para el cliente, ¿no? Desarrollamos esto para el cliente. Desarrollo. Esto es lo que vamos a poner, imagínense que pusimos a funcionar un agente de IA en WhatsApp, ¿no? Por ejemplo.
Entonces, ¿qué pasa? Y les voy dibujando la escena, les voy pintando la escena. Bien, genial, tenemos un agente, contesta, excelente. Y como diciendo, está muy lindo, está muy bueno, está muy buena la automatización, está muy lindo cómo contesta la IA, que eso es bastante difícil también entender cómo quiere que conteste el cliente y demás, con un tono específico, con unas puntuaciones específicas y demás. Bueno, le hicimos una web app para ver algo, qué sé yo, que esto también está relacionado, ahora les voy a mostrar. Pero justamente cuando eso sucede, eso está muy bien. El cliente está recontra contento de eso. ¿Sí? Está contentísimo y dice, uy, esto está muy bien y eh, qué lindo, cómo contesta, buenísimo. Bien. Primero está entusiasmado. A los 15 días ya está acostumbrado y ya empieza a exigir más cositas. Y al mes, bueno, ya se como que dice, bueno, pero me gustaría esto, me gustaría lo otro. Si nosotros, por ejemplo, en nuestro mantenimiento de estas soluciones no hacemos como este foco acá, en métricas, va a estar muy difícil. O sea, métricas es justamente llevar, como, se los bajo como primero con herramientas y después lo vamos viendo punto por punto. Pero se podría esto como mostrar a un cliente justamente con un reporte, por ejemplo, que trajo un reporte de ejemplo que justo hoy construimos un reporte para una cliente, ¿sí? Justo dije, bueno, se lo voy a llevar a los chicos para que entiendan un poco de qué se trata. Entonces, justamente lo que son las métricas puede ser, por ejemplo, un reporte con qué. A ver, ¿qué vimos en la última clase? Si alguno se acuerda el ejemplo del desafío. ¿Qué era, qué contenía, qué había que ir a investigar, de qué me servía? O sea, ¿se acuerdan? De estilo, bueno, era tags, eran con etiquetas, ¿sí? Pero ¿qué era puntualmente? Nadie. A ver, piensen. ¿Para qué servían las etiquetas? Era poner el gato para darle como jerarquías, ¿no? A los textos. Ok, ok. ¿Y cómo jerarquía ya hay? O sea, ¿qué se te ocurre ahí, por ejemplo? Ah, por ejemplo, en esos casos eran para darle, no sé, las instrucciones, el rol, bueno, en el prompt, ¿no? Eh, objetivo. Ujú. Ok, eso es el prompt, está Ajá, bien. sí, sí. Y vos después, justamente con... perdón, ya sé, te estás confundiendo con... Ya sé, Pero el no es... lenguaje, ¿no? Ah, que a vos te estás confundiendo con el hashtag, me parece, ¿no? no, ¿Puede ser? ¿No? a ver, no, no, no. Los tags son las etiquetas de, por ejemplo, las de Chatwood. Ajá, sí, sí, sí. Claro, viste que ahí vos tenés, por ejemplo, la de, a ver, les voy a tirar La algunas de si se acuerdan, humano, la, la de la de interesado. humano, ahí está. Entonces, ¿se te ocurre, por ejemplo, o ahí a los chicos si se les ocurre algo con que se podría hacer con estas etiquetas? Dale, dale. Pues solamente como para clasificar, ¿no? Ok, Bueno, para clasificar el nivel de intención de los compradores. bien, bien. Buenísimo, José. Buenísimos, chicos. Entonces, claro, nosotros tenemos ahí que clasificamos, ¿no? Pero está bien, si no damos un número como un resumen, no le vamos a decir al cliente, no, bueno, entra a Chatwood si querés, ahí están todas las etiquetas. Fíjate, bueno, que ahí tenés, fíjate que ahí el verde es humano, el rojito es descalificado y no sé, el azul es interesado. No, el cliente no va a hacer eso. Va a haber un montón de tags distintos y no va a entender nada de qué es cada cosa. Entonces, lo que sirve es esto del reporte y un poco lo que tenemos en el medio, que por eso también es muy importante entender el negocio, ¿sí? Entre más desarrollemos soluciones para el mismo nicho y demás, más vamos a entender el negocio. Entonces, esto es data, es data en crudo, si no nos sirve de mucho, por así decirlo. Esto es como data cruda, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? A nosotros el reporte es justamente una
es un valor agregado, también por eso el cliente lo tiene mucho en cuenta. Con esto, además de generar una información muy valiosa, generamos confianza, ¿no? Y la confianza está atada de justamente de la retención, es decir, retención y recurrencia, que ese cliente se quede con nosotros y nos quiera seguir pagando el mantenimiento, ¿no? Justamente. Yo esto también se los cuento desde un punto de vista, desde ambos puntos de vista. De puntos de vista de que clientes que dejaron de pagarme porque no hacía esto y de clientes que están muy contentos actualmente por esto, ¿no? Entonces, nada, ahí yo se los cuento también de primera mano. Creo que también ahí les podría aportar ahí algo interesante de experiencia. Pero bueno, ahí justamente, porque te vi ahí, Esbe, que llegaste. Bueno, ahí justamente esto es muy interesante por eso. Pero entonces, bueno, esto sigue siendo data, ¿no? En crudo. Un poco también lo que es el reporte es justamente entender esta data, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Realmente esta data, además de tags, esto es como la parte de clasificación, es como una parte cualitativa, ¿sí? Cualitativa. Pero para obtener como una data más completa, deberíamos también, esperen que ordene un poco acá, si no les hago bolas con la explicación. Para entender un poco más esto, además de los tags, me interesa el número, ¿no? Entonces tenemos por un lado los tags, que obviamente no le vamos a decir tags humano, o sea, tiene que ser lo más fácil de entender posible esto, ¿no? Número de tags, que esta es la parte cuantitativa. Entonces, tenemos la parte cualitativa y la parte cuantitativa, ¿sí? De eso que armamos. Esto siguen siendo datos, ¿sí? Siguen siendo datos, pero me ayuda para armar lo que se llaman insights, que está en inglés, pero ¿alguien sabe qué es un insight? Si no, igual lo explico bien en castellano, o si alguien lo quiere explicar. Bien, manito para abajo. Bueno, un insight sería como una mirada especial desde una perspectiva determinada, ¿sí? O una recomendación. Está muy usada esta palabra, pero justamente, por ejemplo, un insight podría ser, no sé, imaginémonos, se elabora con data, por eso es muy importante entender el negocio. Vamos a suponer un caso, porque es la mejor para explicar un insight, tengo que hacer un ejemplo. Imaginémonos un caso, ¿no? Tenemos, ok, bueno, escribieron, que yo les por eso traje el reporte, ¿no? Pero por primera vez tengo que explicar un poco la teoría, si no, no lo va a entender. Escribieron 120 leads. O bueno, si no saben la palabra que es esto, es potenciales. Pueden ser potenciales clientes, que no son clientes actualmente, son potenciales, ¿sí? Porque se interesaron en nuestro producto o servicio. Ok, 120 leads nos escribieron, de los cuales, no sé, vamos a decir algo grosero, por ejemplo. 80 se les puso el tag humano. Hasta ahí es data, y no, sigue siendo información, está bien, tenemos, por un lado, 80, que es la parte cuantitativa, ¿sí? Cantidad, y la parte cualitativa, es decir, que tag, por ejemplo, es esto, humano, ¿no? 80 tags de humano. Bien. Entonces, hasta ahí tenemos números. Después podemos empezar a jugar con otros numeritos más, que son porcentajes, ¿sí? Podemos decir, ok, 80, bien. Entonces podemos hacer más cantidades, ¿sí? De esto. El tema métricas es muy amplio, pero les sugiero como que eso, salgan como un poco más allá, piensen, siempre consulten con el cliente que le interesa saber. Igual nosotros también siempre podemos recomendarle cosas, pero es muy importante esta información. Y se pueden calcular lo que uno quiera. Pero vamos con el ejemplo todavía.
Entonces, esperen que saco la calculadora para ver si, para no pifiar la cuenta, pero justamente 80 de 120 es el 66,66%. Sí, esto es periódico. Entonces, podemos tener un posible insight de esto. ¿Se les ocurre un ejemplo con este porcentaje? Nos escriben 120 personas, de las cuales 80 se le pone el tag de humano. ¿Se les ocurre algo sobre eso para decirle al cliente? Cualquier cosa, ¿eh? Si se les ocurre algo, no importa que esté bien o mal, la vamos discutiendo. Dale, dale, José, vos podés. ¿Qué se te ocurrió? O nada. Bueno, apretas el coso sin querer. Por- Ah, mm, que más del 50% de sus clientes este, tienen más probabilidad de comprar, o bueno, del 100% el 50%. Me gusta, me gusta. O sea, imagínate, puedes dar un ejemplo, está muy bien. Bueno, ese es un insight, está bien. Entonces decimos, ok, le podemos decir al cliente, o puede ser más de esto, pero le podemos decir, imagínate, porque eso también hay que ver justamente qué es la etiqueta, ¿no? ¿Qué hace? Porque yo, por ejemplo, lo estaba pensando desde un punto de vista negativo, ¿sí? Al revés. Pero lo que pensaste vos está bien, por eso hay que ver bien la etiqueta. Entonces, si quieren, para quitar la ambigüedad, vamos a eliminar el tag de humano y vamos a poner, para seguir el ejemplo que dice José, vamos a poner tag interesado, ¿no? Ok, entonces imagínense que es un tag de interesado. Entonces, lo que dice José es, che, yo puedo armar, según esto, puedo decir que más del 50% tiene interés en nuestro producto. Ese sería como un primer insight, ¿no? Interés en nuestro producto. Quiere decir que está muy bien, o sea, ese parámetro me parece que está muy bien. No suele ser así de eso que puse yo. Por eso quería como enfocarlo desde el punto de vista negativo, que eso sí es más probable, pero esto estaría muy bien, ¿no? Más del 50% o también podemos poner del 60% para ajustarlo más, tiene interés en nuestro producto, ¿ok? Esto es un insight, básicamente. Entonces, es una parte. Quizás podríamos poner, em, no sé, puede ser más específico. Tiene interés en nuestro producto cuando, no sé, eh, cuando consultan por X, no sé, un producto específico, ¿no? Entonces, nada, como que justamente son datos que están, imagínense, empezamos de, porque con un lead no sabemos el dato concreto, tenemos que siempre evaluar toda la masa, toda la gente que escribe, ¿sí? Con eso ahí vamos a tener más información, vamos a poder sacar estos insights. Entonces, con eso, con esa info, que puede ser siempre, o sea, siempre hay que tratar de, un poco lo que es las métricas sirve para hacer más eficiente todo. Entonces, justamente toda esta eficiencia, ¿sí? Para eficientizar todos estos procesos, es importante también saber la lógica de negocio y cómo está construido nuestro sistema. Es muy importante eso, porque, no sé, imagínense que quieren agregar algo, porque también un poco el software o todo lo que estamos viendo son, como yo siempre le llamo, son sistemas vivos. Todo el tiempo están en actualización, en mantenimiento, se agregan cosas, se actualiza en hecho en la versión 2.0 con el botoncito lindo de publicar y seguimos tocando el save. Bueno, hay muchas cosas que se van actualizando, ¿no? Todo el tiempo. Entonces son sistemas vivos. Y así también el mantenimiento de un cliente también es un sistema vivo que hay que ir actualizando y hay que ir justamente pensando en estos insights para ir haciendo más eficiente todo el sistema. ¿Ok? Entonces, nada, esto me parece súper, súper interesante. Ese podría ser un insight, por ejemplo. Otro que el que yo había pensado, que es el de humano, podría ser, no sé, imagínense,
que me llegan. Vamos a hacer otro ejemplo. Si te va gustando el contenido hasta acá, dale un likeazo, suscríbete y quédate para ver más contenido como este. Y ya tenés mis links acá debajo por si querés contactarte y charlamos. Que me llegan, por ejemplo, de esos 120, vamos a poner 70, L de leads, curiosos. ¿Saben en la jerga qué significa curiosos? Son todas jergas de, bueno, de marketing que se usan mucho. Bueno, curiosos es alguien que pregunta, no sé si usan el marketplace de Facebook en México, pero acá, por ejemplo, el marketplace de Facebook en Argentina tiene las opciones predefinidas que alguien te pregunta sobre un artículo, o imagínense en un e-commerce, ¿no les pasó a ustedes de preguntar qué precio? Le dicen el precio y les pareció caro y después lo preguntan más o ni querían comprar, quizá querían saber nomás porque les interesó un producto, vieron, querían saber el precio y después dijeron, ah, pero no tengo dinero, entonces nada, todavía estoy curioseando, ¿no? Esos son curiosos. Entonces quizás podemos tener un tag de curiosos. O hay otro, por ejemplo, que usan mucho los infoproductores, que son gente básicamente que tiene muchos seguidores en Instagram, o gente que da recursos como PDFs y demás. Hay otro tag que se usa mucho, que es, por ejemplo, un tag de recursos, que es alguien que da, que justamente le dio recursos a los leads, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a tener distintas etiquetas, ¿no? Justamente. Entonces ya creo que se entiende un poco el punto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo de 120 tengo 70 que son curiosos, ¿sí? Y ahí, bueno, puede ser igual, puede pasar esto, pero lo interesante es que 50 pareciera que están en otra etapa, ¿no? Y acá sobre estos debería trabajar y ver qué tag le pongo acá, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo más agresivo aún todavía. Vamos a decir, pues 120 es poquito. Vamos a decir, vamos elevando los ejemplos más a cosas reales. Vamos a decir que en el mes escribieron 1000 personas, no son litros, son leads, 1000 personas, de las cuales 900 eran curiosos. Bueno, un insight que le podemos dar, por ejemplo, al cliente sobre esto es, mirá, pusimos IA y tu personal humano, o sea, se ahorró, o sea, de conversar con 1000 personas. En cambio, tuvo que conversar solamente con 100, que imagínense que eran los interesados los que iban a avanzar a la compra, ¿sí? ¿Cuántas horas de trabajo se ahorró tu personal por no contestar esas 1000 conversaciones? Eso es un insight, por ejemplo, ¿no? Entonces ustedes ahí, por eso esto el cliente no lo va a ver, no lo va a razonar. El cliente dice, no, pero, esto le va a decir el cliente, no, pero le puso, a fulanito le puso que no tenía el producto y sí lo teníamos en stock, que puede pasar eso también. Entonces, nada, ahí también es, de alguna forma, esto de las métricas, es también resguardar su trabajo y la continuidad. Si usted no les muestra estos resultados al cliente, el cliente no los va a ver. Pero bueno, estas son cosas que se van avanzando a poco. Por eso digo, es muy importante comprender el sistema, porque nosotros, por ejemplo, de nuestro sistema, por ejemplo, ¿cómo sabemos la cantidad de leads que entraron? ¿No? Una cosa simple, ¿no? Simplemente vamos a decir, bueno, a algunos se le ocurre cómo detectar desde N8N cuántas conversaciones podemos tener distintas con distintas personas. ¿Cómo identificamos, por ejemplo, a cada persona? Dale, José, métele.
Con un código de HTML. Em, a ver, sí, puede ser. O sea, es un HTTP request lo que te referís y a dónde para qué lo usarías. ¿Qué harías con eso? Para, como le decía ese día, para ir clasificándolos y mandándolos a cada etiqueta. Ok, ok. Está bueno. Dale, dale. Era como, o sea, ¿cuántas conversaciones podemos tener? Se puede ocupar la base de datos y que cada cliente tenga su ID, y así ya sabemos cuántos clientes tenemos. Excelente, excelente. Ah, o sea, ahí, bien, está lo que dice José, que justamente para poner los tags, ¿sí? De las conversiones para hacer la parte como cualitativa. Y lo que dice Ale, justamente para ver cuántas personas distintas tenemos en nuestra base de datos. Ahí lo podemos detectar. Por ejemplo, de N8N Chat History, es una tabla, porque esa es una tabla, un nombre que aparece por defecto, pero podemos poner el nombre que queramos nosotros. Ya ahí con eso tendríamos, por ejemplo, todos los leads que hablaron justamente con este sistema, ¿no? Con lo que dice ahí Ale de la base de datos. Y con lo que dice José, justamente es la acción anterior para clasificar a esos leads, ¿sí? Así que nada, un poco como esto es fundamental, como entender cuánta gente pasó por el sistema, ¿no? Y comprender esto es fundamental, las horas de trabajo, ¿sí? Fundamental eso. Entonces ahí justamente podemos después combinar información. Tenemos la base de datos, por ejemplo, una base de datos Postgres que puede estar en Supabase o puede estar en el Postgres que instalaron desde N8N, cualquiera de las dos alternativas. Y después tenemos la data de qué contactos, ¿sí? Están en, ¿cómo se dice? Qué contactos tienen cierta etiqueta y cuáles no, ¿no? Y también lo pueden unificar en una misma base de datos, eso quizás. Quizás cuando, no sé, cuando se pone la etiqueta o cuando les habla una persona, podemos crear, por ejemplo, o en la misma base de datos, sí, una tabla, que ahora les voy a mostrar un ejemplo que tenemos con esta cliente. Y tenemos acá, por ejemplo, el ID que decía Ale. Se le puede también el ID, puede ser el teléfono, pero puede ser el teléfono, el nombre, etcétera. Y acá puede ser, por ejemplo, el tag o el estado, ¿no? Puede ser estado. O sea, imagínense que es una venta, ¿no? Imagínense que es una venta. Vamos a poner ese ejemplo. Entonces, en una venta, un lead pasa por distintos estados, ¿sí? De un embudo. Si un embudo, no sé si, por ejemplo, un embudo de compra, ¿no? Es, por ejemplo, gente, imagínense, toda gente acá que está preguntando precio, imagínense que es el ejemplo que yo les decía, hasta efectivamente la persona que nos paga, ¿no? Entonces, por acá pasó por distintos estados. Entonces, acá puede ser, por ejemplo, un estado de, acá puede haber, en esta parte de acá arriba puede haber, no sé, vamos a subir un poco, puede haber curiosos, eh, no sé, puede haber fríos y algunos estados más, ¿no? Algunos que se fueron derivados humanos, etcétera. Entonces, quizás acá un poco en el medio tenemos más leads que quizás tienen otros estados. Y a los estados me refiero puntualmente en el ejemplo que estamos viendo nosotros de Chatwood, puede ser los tags. Entonces acá capaz estos tienen, no sé, otros estados como interesado. ¿Quién podría ser un interesado? Bueno, quizás alguien que consultó por precio, hizo un montón de preguntas, pero después quizás no compró, quizás. O quizás sí, pero se le complicó, no sé, el medio de pago. Otro puede ser, por ejemplo, que justamente esto era esperando pago, si algo así puede ser, esperando pago. Quizás cuando ya pidió los datos del comprobante. Esto de nuevo, esto es todo lógica de negocio, no es que sea puntualmente así como lo estoy escribiendo, pero puede variar, ¿no? Otro puede ser
seguimiento. ¿Alguien sabe qué es el seguimiento? Es una palabra también muy clave de estos sistemas. O sea, se explico. Perfecto. No, no, está bien igual. Está bien. Bien, el seguimiento bueno, la palabra le dice es de seguir, ¿no? En este caso es seguir al cliente. ¿No les pasó a ustedes que preguntaron alguna vez por algo y después alguien los recontactó para ver si iban a comprar o no? ¿Les pasó? Sí, puedes dar continuación Ahí va. Bueno, al eh, servicio, ¿no? ahí va, exacto. Es alguien que te vuelve a recontactar, vuelve a como a hacer esa parte de continuación que decís vos, Jai, que justamente para llevarte, o sea, el seguimiento. Y bueno, esto ya son datos de otras cosas, pero si quieren se los cuento. El seguimiento es el motivo fundamental por las que estas personitas que están acá llegan a la venta. Hay veces que o sea, hay veces que sí llega un cliente y compra de una, pero generalmente la mayor cantidad de ventas se da por esta acción. ¿Sí? Nada, datos ahí para el ejemplo. Entonces, teníamos los insights, ¿no? Bien, horas de trabajo. Después, obviamente, dentro de esta parte va a haber más etiquetas, que son algunas que fuimos comentando. ¿Ok? Entonces hasta ahí estamos, que tenemos métricas. Para las métricas construimos un reporte, ¿sí? Ese reporte, bueno, hay distintos formatos. Yo lo que recomiendo primero siempre es trabajarlo manual, ¿sí? Para entender un poco la lógica. Y después, como les digo siempre, está todo relacionado, o sea, está todo relacionado realmente. Pero como les digo siempre, no intenten automatizar un proceso que no lo hicieron ni una sola vez manual. Sí, si ya lo hicieron manual varias veces, bueno, ahí después pueden pensar en automatizarlo si ya se vuelve un cuello de botella. El proceso también se automatiza cuando pasa eso, cuando dicen, uy, esto y lo tengo que hacer de nuevo y demás, no sé si les pasa en su vida diaria. Bueno, ahí si hacen muchas veces lo mismo en su vida diaria, liberen tiempo y automaticen. También con eso se van a entusiasmar en el aprendizaje. Pero bueno, con esto hay distintos formatos. Por ejemplo, un reporte puede ser que sea en la web app, imagínense, en una aplicación que ya hicimos ahí de ejemplos. Puede ser que el cliente tenga conectado un webhook con N8N, que ahí vaya la información de una base de datos y podamos tener una sección de reportes. Eso estaría muy, muy bueno, ¿sí? Pero bueno, eso sería como un caso ideal, ya en un escenario que ya avanzamos demasiado. Pero un reporte puede ser un doc de Google Docs, que es lo que le voy a mostrar yo ahora, ¿sí? Y después eso pasarle un PDF a un cliente, simplemente con eso. Entonces en ese documento, vamos a irnos para acá, en ese documento, que sí queda mejor mandárselo en PDF, siempre tenemos que ser muy visual con esto, así que lo ideal sería tener una especie como de gráfico, o sea, al principio de todo un resumen. Acá podemos tener inmediatamente, para que no sea aburrido y demás, podemos tener inmediatamente un gráfico y después distintos puntos, distintos insights por clasificación, ¿no? Que eso va a variar mucho dependiendo de la lógica de negocio y demás, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que es la parte como teórica general, ¿sí? De lo del reporte. En la parte, ahora les voy a mostrar el reporte, pero antes les quiero comentar que la parte técnica de esto o de herramientas no es muy complicada. Podemos usar lo que dijo Ale, por un lado, mezclado con lo que dijo José, que es simplemente agregar nodos en nuestro N8N. Sí, sí, imagínense que nosotros tenemos la automatización típica que ustedes ya conocen, que ni la voy a proyectar, pero imagínense que tenemos el webhook, con toda la cosa de analizar audio, texto, imagen, recopilar mensajes, el agente, de repartir los mensajes en varios, la tool, la subtool, etcétera. Bueno, vamos a hacer mil cosas.
¿Qué pasa? Entonces, quizás acá, imagínense al final de todo, ¿sí? Al final de todo, que pasó todo y demás, podemos tener quizás un nodo N8N que sea un sheet, por ejemplo, o una base de datos, ¿sí? Bien, esta es una lógica que se las paso, que es muy común, incluso para hacer otras cosas que no sea el reporte. Pero imagínense que tenemos en esa parte un sheet. Vamos a hacerlo así porque es más sencillo de ver. Bien, la primera acción que hay que hacer para ver si ese cliente está dado de alta en ese sheet o esa base de datos es hacer un get del ID. De nuevo, el ID puede ser un número de teléfono, lo que sea. Entonces, ¿qué hacemos? Primero un get. Ok, perfecto. Un get del ID con el sheet. Eso me va a traer una data, ¿sí? Tenemos dos tipos de data que me pueden traer ahí. Acá inmediatamente vamos a hacer un if. Esto es así para todo. Apréndanse esto porque les va a servir un montón. Entonces, cuando tenemos un if, tenemos dos posibilidades. Que está el dato, es decir, que está el contacto dado de alta como cliente o no está. ¿Ok? Entonces, si no está, lo vamos a crear. El mismo sheet con la acción de create row o add row, eso depende que sea, ¿no? Pero bueno, puede ser de nuevo. Puede ser un sheet, puede ser Supabase, lo que ya saben, ¿no? Puede ser Supabase, ahora lo escribí re mal, perdonen, está. Supabase, puede ser un Postgres, como siempre les digo, ¿no? Las cosas en cada cajita. Todas estas son bases de datos. Bases, W larga, datos, todo en cajitas. Que en realidad Supabase en realidad adentro es pobre, ¿no? Ya saben que es el elefantito, lo que hay adentro. Pero bueno, Supabase, Postgres, Base Row, una que usa SB y también a mí me gusta mucho es NoCodeDB. Son todas bases de datos, básicamente. Hay otra que se llama, que es de paga, pero a algunos clientes les gusta mucho y la usan, que es Airtable. Bueno, hay distintas, ¿no? Estas son las más conocidas a día de hoy. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos en ese create? En ese create lo que hacemos es justamente la tablita, no la tabla en sí, sino la fila en sí. Acá vamos a poner el dato que faltaba. Entonces acá, ¿qué tenemos? Por ejemplo, esto ya saben ustedes, pero en la webhook viene el ID o en los campos edit fields que hayan dispuesto la información y demás. Entonces acá ponemos el ID, eh, etcétera, etcétera. Algo muy interesante que hago yo, que por ejemplo para un negocio le sirve mucho, es un campo de número de interacciones. Pero obviamente como este cliente no estaba creado por esta lógica que pusimos, va a haber un número de interacciones, que ahora les digo eso como se me ocurre a mí un insight. Número de interacciones uno, por ejemplo, porque interactuó por primera vez. ¿Sí? Bien, y la interacción la cuenta como los mensajes que manda sucesivamente. Si no, ya sí sería difícil de controlar yo como que la tomé así para que sea también más sencillo. Entonces, bien, tenemos entonces en la otra parte del if que si el contacto efectivamente estaba creado, ¿sí? Esto es lógica fácil que pueden hacer. Por las dudas acá, siempre activen este sheet. Siempre tienen que irse a la parte de settings. Se los muestro rápido. Eh, pues si no, no me van a entender si se los dibujo en el canvas. El workflow. Bien, imagínense un Postgres, select, cualquier cosa. Bien, y tienen que activar este campo, siempre, de la base de datos que sea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, recuerden, no sé si recuerdan, pero ¿qué pasa si
un nodo no da data por defecto? ¿Alguien sabe? Si fuera un examen, diría, si fuera la facultad o la universidad, dirías, Pregunta de final". Nada, mentira. Si no se acuerdan, no pasa nada. Pero bueno, básicamente lo que pasa en, si no hay data en un nodo por defecto, si no hay data en un nodo por defecto, se detiene el workflow, literal. Entonces, si no hay clientes creados, imagínense que no le contesta a nadie, ¿viste? Si están los clientes que no fueron creados, los potenciales clientes, los leads, no le contestaría a nadie. Entonces, lo que hay que justamente activar, en este caso, el ejemplo que pongo, es esto, always output data. Bien, entonces esto cuando esté activo, lo que me va a dar es un objeto vacío, que es un poco lo que tienen que medir ustedes acá en lo que les estoy mostrando de ejemplo, ¿no? Entonces acá en el if este, lo que les va a aparecer es que es un objeto vacío. Y esto es en el false, ¿no? O donde lo dispongan ustedes según la lógica que armen. Y en el true, y en el true, les va a salir algo como esto. Les va a salir, no sé, todos los datos, ¿no? ID, porque ya está creado en la tabla. ID, no sé, 3, name, Rodri, algo así, y todos los datos, ¿no? Perfecto. Entonces, cuando les vienen todos esos datos, también van a tener acá la base de datos, que seguimos con el ejemplo del sheet, eso puede ser cualquiera de las otras que vieron ahí abajo. Y lo que vamos a hacer va a ser hacer una actualización, sí, un update. Esto esto se llama update, en algunas se llama upsert, que es la mezcla de update más insert. Sí, hay distintas nombres para esto, básicamente. Así que bueno, justamente con lo que es update, lo que hace es actualizar una fila que ya estaba creada para ese cliente, pero podemos actualizar datos. ¿Sí? Les tiro ejemplos para que tengan ustedes ideas. Esto es mucho ahí de ideas, de planificar y demás. Pero por ejemplo, yo tengo con algunos clientes la fecha que interactuaron por última vez, fecha y hora, el número de interacciones. ¿Sí? Por ejemplo, un insight que les decía podría ser, por ejemplo, si la gente escribe, si yo veo le doy una rápida mirada a una planilla o una base de datos, y si yo veo, por ejemplo, que hay muchos unos, eso ya me da un indicio que no hay continuidad de la conversación, ¿ok? Entonces, ahí lo que pasa es que o no se le está contestando bien, o hay algo que la persona no contesta más, ¿sí? Entonces ahí hay que mejorar mucho la conversación. Les cuento el caso de de un cliente que había muchos unos. Entonces, un insight nuestro que estábamos dando el servicio fue, cliente, le dijimos, hay muchos unos. ¿Qué te parece si cambiamos el mensaje inicial que le estamos dando a la gente? Porque le estamos dando toda la información junta, un montón de texto. Imagínate que están en Instagram. Entonces, simplemente cambiamos por un mensaje que decía: hola, ¿en qué haces aquí con, no sé, en qué te puedo ayudar con tus finanzas? Interesándonos por la persona, ¿sí? Y eso cambió un montón. O sea, después, literalmente, esos unos pasaron al 30%, ¿sí? Entonces, ven que a partir de datos que parecen técnicos o parecen abstractos, podemos obtener un insight para hacer algo y cambiar y modificar o agregar un valor a la lógica de negocio. Y por eso nos paga el cliente, ¿sí? Bueno, ahí se me está por... no me paga el cliente, se me apaga la tele, así que me la paga. Ahí está. Bueno, entonces... Eso es muy interesante, justamente esos insights, ¿sí? ¿Hay alguna duda o se les ocurre algo? ¿Alguna duda con eso? Yo no le entendí muy bien esa parte. Dale, buenísimo. Vamos a ello. Bien, a ver, te muestro un ejemplo, José. Bueno, esta es una tabla de una cliente, ¿sí? Que tiene
el ID de contacto es como si fuera, imagínense el ID de Telegram, el número de teléfono y demás. Esto es para un CRM que no vimos, que se llama GoHighLevel. Y después tenemos, por ejemplo, el nombre del cliente, la fecha y hora, es justamente la fecha y hora que interactuó por última vez. El número de seguimientos, que eso lo tienen es un módulo opcional, pero lo tienen en el módulo 4, que es toda la parte de Instagram, ¿sí? Una automatización de ejemplo de Instagram, pero justamente Meta nos da, con Meta y también nos pasa en WhatsApp, tenemos esto es un tema amplísimo, así que no lo voy a comentar, chicos, pero de última, si quieren material de eso, tengo contenido también grabado en el Classroom y demás, pero justamente esto, y está en la parte de toda la parte de contenido del módulo 3 esa parte. Tenemos una ventana de 24 horas que justamente nos permite, de nuevo, estos son insights también. Decimos, bueno, las personas no nos recontactan mucho porque capaz el mensaje de seguimiento es raro. Hay distintas cosas que se pueden hacer. Entonces, por ejemplo, los números de seguimientos son justamente los mensajes que se hacen, no sé, de ejemplo, hacemos a las 6 y a las 23 horas mensajitos para tratar de recuperar, ¿sí? De recuperar a esos clientes. Usted me dice, Rodri, ¿cómo llenas toda esta planilla? Desde N8N. Desde N8N al final del flujo hago todo eso que les dije recién con los if y demás. Después si quieren les muestro un ejemplo. Yo no quiero que se hagan bolas con el flujo y demás. Me interesa que conozcan entiendan el concepto. Es lo más importante. Si entienden el concepto después lo pueden aplicar. No hace falta ver los nodos. A veces con los nodos uno se hace tema con eso. Se hace lío. Bien, entonces también tenemos número de interacciones, ¿sí? Que, que tiene la persona con el sistema, ¿no? Con la IA. Esto verán muchos números de interacciones acá de estos altos, pues justamente somos es el cliente y somos nosotros probándolo, por ejemplo, ¿no? Bien, y después tenemos otros datos más, que esto justamente es una lógica de que se le pasa un link a un cliente y en ese se agenda. Entonces ahí medimos si se le envió y después si efectivamente se agendó, pues puede ser que se le haya enviado y no haya agendado. Entonces con esa información construimos un reporte, ¿sí? Entonces lo que vos me decías, José, que no entendiste lo último, es justamente de esta parte del sheet, ¿sí? Imagínate que en ese sheet lo que primero se crea es el contacto, ¿no? Entonces el contacto que se crea primero es el ID de contacto, te pongo acá con mi ejemplo. El ID de contacto, el nombre, la fecha y hora que hablé por primera vez. Número de seguimiento no aparece en 2, sino que aparece en 0, porque no se me hizo ningún seguimiento. Te lo voy a cambiar ahí para que lo veas. Después, número de interacciones va a aparecer en 1. Sí, te lo modifico acá porque yo no estoy hablando más, así que no pasa nada. Y esto vacío, ¿no? Entonces, se crea una fila. Imagínate que esta es la primera. Se crea una fila con estos datos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando vuelve a escribir la persona? ¿Qué sucede por detrás en el 8N? Bueno, justamente la primera vez, hasta ahí se entendió, ¿no? Sí, Bien, escribe una persona, se crea la fila, nada más. Perfecto. Listo, hasta ahí estamos. Por primera vez pasó toda la parte de la recopilación de mensajes de la gente y demás. Lo segundo que sucede es que cuando vuelve a consultar la base de el sheet ¿qué pasa? No, ya no está vacío, tiene datos, ¿sí? Entonces, como tiene datos, ya hay información. Entonces, como hay información, nos vamos por el true del if. Y en ese update lo que queremos hacer es justamente actualizar los campos que nos interesan. No vamos a actualizar el nombre, el ID, pues son campos que no varían. Entonces, en ese update, por ejemplo, vamos a decir, ok, hay una nueva fecha y hora. Sí. También podemos decir, ok, hay un nuevo número de interacciones. ¿Y cómo podemos hacer acá? Bueno, lo que podemos hacer es el número de interacciones anterior. Esto se lo hacemos con una expression. Número de interacciones anterior. Que esto pueden ir a buscarlo acá. Esto me va a venir acá la información. Acá adentro.
Entonces obtenemos el número de interacciones anterior y cuánto le sumamos. Le sumamos 1, porque interactuaron una vez más, ¿sí? Entonces esto nos va a ir dando justamente, esto parece, si ven que se llevaba mal con matemática, chicos, están, nada, tampoco es tan difícil, pero es interesante como ir viéndolo, ¿no? Entonces justamente vamos a tener el número de interacciones más 1 y vamos a tener un número específico. Entonces fíjense, por eso también tenemos esos resultados. Y eso para obtener insights, ¿no? Justamente. Entonces, un insight, por ejemplo, como les decía yo, esperen que perdí el sheet este. Por ejemplo, un insight es este, que al principio escribían todos unos, ¿ven? Un montón de unos. Bueno, acá hay esto también se puede colorear con una fórmula y demás. Eso no tiene nada que ver, pero algo para ver visual, algo. Entonces, nada, ahí tenemos ejemplos. Y estos, bueno, son datos después en crudo, que nosotros después tenemos, por ejemplo, estos son muchas personas, cada una de estas es una persona. Después nosotros tenemos una tablita que ponemos cuántas personas se escribieron por día. A ver, 12 acá empezaron a interactuar. Esa es una cliente que le llegan poquitos mensajes. Por ejemplo, un insight que tenemos ahora es que empiece a invertir en anuncios para que le lleguen más mensajes. Sí, eso es un poco lo que estamos tratando de convencerla, que están llegando poquitos mensajes, antes les llegaban más. Así que bueno, entonces insights, ¿no? A partir de mensajes, vemos que le llegan pocos mensajes. Acá le llegan un poquito más, porque acá empezó a funcionar mejor la cuenta y demás. Son recomendaciones que vamos dando. Che, le decimos, te llegan tantos mensajes por día, es poco, necesitamos que o inviertas más o hagas más contenido, como esta gente que se muestra en Instagram, que hagas más historias para tener más interacciones. Nada, hay un montón de cosas que se pueden ir haciendo, pero siempre y cuando entendiendo la lógica, ¿no? De ese negocio. Así que bueno, eso es un poquito. Es muy interesante realmente. Quizás suena aburrido, puedes ver tablas y demás. Lo interesante no son los datos, sino qué hacemos con esos datos, según la lógica de negocio. Por eso es muy importante comprender todo esto, donde estamos, al principio de todo. Esto es muy importante de entender, ¿sí? Obviamente sí, las métricas son el tercer paso, que las podemos construir en base a un template, por ejemplo, de unas métricas, que yo les voy a dejar este reporte de ejemplo para que les quede. Pero bueno, básicamente tenemos, este sería como todo el stack como importante que tenemos ahí para brindarle a un cliente una buena solución. Pero bueno, ¿hasta ahí alguna duda? Si no, paso al reporte y vamos viendo puntito por puntito. No, bien. todo bien. Todo bien. Buenísimo, buenísimo, chicos. Bueno, y toda esa larga introducción que fue toda la clase, básicamente, fue para llegar a algo como esto, ¿no? En base a los datos que fuimos viendo, por ejemplo, de ese Sheets, podemos obtener cosas como estas. Un resumen, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá que el principal logro del mes, acá se escribió con 35 leads en un día con 5 agendas sin caída operativa. ¿Por qué le ponemos sin caída operativa? Porque esta cuenta había tenido una caída en su cuenta de Meta de Instagram. Entonces, nada, son cosas que vamos, justamente nosotros somos un proveedor de un servicio y la idea es, cuando probemos un servicio, no es simplemente contestar mensajes, ¿sí? Que fíjense que el desarrollo del curso básicamente es casi todo eso, pero realmente no es lo más importante. Sí es recontra importante comprender qué hay por detrás, porque si no es imposible escalar esas cosas, ¿sí? Entonces yo ahí por eso a veces les hincho y les digo, fíjense el nodo tal, y bueno, no es por hincha, pero es justamente para después, cuando tengamos que construir estas cosas a escala, es decir, en el tiempo, sepamos dónde ir y agregar, porque ya sabemos cómo está construido todo. Entonces, bueno, acá por ejemplo ponemos ciertas cosas, principal impacto, riesgo principal, todas esas cosas fueron extraídas por porcentaje, fíjense que es muy importante eso. Por ejemplo, este porcentaje, vieron que nosotros veíamos, nosotros acá tenemos una etiqueta con la clienta que es agenda enviada, por ejemplo. Es decir, de cuántas personas que se le contesta, se le escribe, se les envía un link, por ejemplo. Imagínenselo que podría ser, si fuera un e-commerce, cuántas personas llegaron al carrito de compras y abandonaron la compra, por ejemplo, o avanzaron.
esa podría ser como un porcentaje similar, ¿no? Teniendo en cuenta como una analogía para este caso. Entonces después tenemos el riesgo principal, es eso justamente que, bueno, no hay un aumento de volumen si no hay una medición completa, ¿no? Porque acá justamente también agregamos un parámetro más. Entonces esto se va construyendo con el tiempo. Que justamente era ese, medir agenda confirmada. Un problema que teníamos era que se enviaba, por ejemplo, Insights, se enviaba mucho el link de la agenda, pero o no se completaba un formulario de esa agenda, o ni siquiera se agendaban y ni siquiera visitaban el link, ¿no? Entonces, nada, eso es como también ir viendo esas cosas del negocio. Bien, entonces, bueno, acá está el gráfico. Acá hay una pequeña lectura que hay que dársela a la persona. Como les digo, no se va a poner a ver cosas y más, siempre hay que poner como un resumen de qué es lo que pasó. Bueno, acá está por fecha, después se los doy para que lo vean tranquilos. Pero es un análisis, básicamente un análisis de qué pasó en el mes, ¿sí? Y eso obviamente no es fácil de ver, verlo conversación por conversación. Por eso tenemos que hacer de alguna forma entender qué es lo que queremos hacer para justamente después de hacerlo. ¿Sí? Ese dato del Sheets o de las bases de datos es muy interesante de hacer algo así para justamente construir cosas como estas. Un insight operativo puede ser que justamente se puede escalar ahora con el volumen o está siendo escalado el volumen y se puede mejorar la medición, por ejemplo, a partir del 12 del 12, que fue literalmente ayer, porque se puso un tag nuevo, ¿sí? Por ejemplo. Bien, entonces acá también, acá le ponemos que la operación ahora es 24/7, porque por ejemplo el mes pasado, que si no sé si no sabían, pero eh, también ustedes, o sea, ustedes pueden hacer con las automatizaciones lo que quieran. También pueden, por ejemplo, hacer que atienda el agente en distintos horarios. Vemos por ejemplo, digo la forma más básica de todas, pero digo, por ejemplo, pongo un if que si estamos en cierto horario atienda y si no estamos en cierto horario no atienda, vaya por otro lado. Entonces, con esta clienta lo que pasaba es que en ciertos horarios no atendía porque lo estábamos probando en picos de baja demanda y después lo pasamos a que atienda 24/7 en picos de alta demanda. ¿Sí? Entonces, por eso ponemos ese comentario. Nada, distintos insights, ¿sí? Pero fíjense que son como separados por rubros. Por ejemplo, lo que se hizo, lo que se entregó, las métricas, un impacto estimado en horas, que es lo que yo les comentaba, por ejemplo, cuánto me hubiera llevado a mí atender esas 1000 personas, o en este caso 161 que entraron en el mes, ¿sí? Que en realidad esto no es en el mes, es quincenal, porque es un reporte, a esta clienta le estamos dando un reporte cada 15 días. Bien, entonces nada, por ahí sigue toda esta cuestión, ¿sí? Después tenemos próximos pasos, las prioridades. Y tenemos otro que es, por ejemplo, que nada, es seguir entendiendo. O sea, ustedes cuando hacen todo esto es entender. Porque esto, justamente como les digo, son software vivos y tienen que ir entendiendo el negocio. Entre más entienden el negocio, más pueden ayudar al cliente. Entre más pueden ayudar al cliente, más va a decidir quedarse con nosotros. Y nos va a valorar, nos va a conocer y demás. Entonces, nada, es súper interesante toda esta parte por eso, ¿no? Nada, por ejemplo, veíamos un patrón, ¿no? Después empezamos a ver patrones. Como esta es una persona que ayuda a, a mujeres a invertir, ¿no? Por ejemplo. Entonces veíamos que, por ejemplo, mujeres mayores de 40 años sentían mayor conexión y demás. Entonces, básicamente acá hay distintas prioridades en base a lo que vamos viendo, ¿no? Entonces tenemos esos análisis. Y también esto de lo que son las mujeres, ¿no? Por ejemplo, hay mujeres dentro, se veía en la conversación y veíamos que las personas de más de 40 tenían más predisposición a invertir que las personas de menor edad. Entonces, un insight muy interesante de esto es que, por ejemplo, no sé si saben el concepto de avatar, pero avatar es como decir, siempre uno tiene como un cliente ideal, ¿no? Entonces, nosotros con nuestro servicio nos estamos dando cuenta y le estamos dando información a la clienta diciéndole, che, Pirulita, tu cliente ideal está siendo mujeres que tienen más de 40 porque las que tienen menos de 35, 37 y no tienen mucho el accionar, no accionan, se dilata la conversación y demás.
Esto es muy gracioso, pero hay muchas que dicen, lo tengo que consultar con mi esposo. Y entonces no avanza la conversación. Bueno, etcétera, ¿no? Distintas cuestiones que son muy interesantes también. Pero bueno, es eso un poquito. No es simplemente que muera acá, en esta parte. Vuelvo con la tablet. No es simplemente que muera acá la cosa, sino que recuerden estos porcentajes, ¿no? Son fundamentales. 80% entender el negocio, ¿sí? 80% entender el negocio. Y después, obviamente, para la continuidad sería toda esta parte. Para continuar, que el cliente diga, no sé, por ejemplo, si lo estoy usando, si estoy haciendo esto, si me interesa, si quiero hacer más cosas, que incluso esto, porque es muy interesante también, que esto le digo los últimos, ya terminamos la clase y los libero, pero es también muy interesante porque los clientes tienen problemas que resolver. Entonces, si tenemos una buena medición de métricas y demás, quizás podamos luego hacer otra venta. Eso se llama, puede ser un upsell, ¿no? Y con este upsell se resetea el ciclo, porque este upsell me requiere entender el negocio nuevamente, que esto les voy a cambiar los números, porque en realidad esto se los puse los números para que vean el orden en el que lo vimos en el curso, pero en realidad esto es así, ¿no? Se entiende. Creo que lo entendieron, pero por las dudas. Bueno, esto se resetea el ciclo, justamente, y es de ese upsell, tengo que entender de nuevo el negocio o eso que quiero resolver, para luego automatizar y luego medirlo, ¿sí? Si te gustó este video, déjame un emoji de métricas o algo en los comentarios, así sé que te quedaste hasta el final y lo pudiste ver completo, ¿sí? Eso sirve un montón para justamente que esto llegue a más personas, porque es algo que no es muy viral, por así decirlo, porque justamente puede sonar un poco aburrido y demás, pero realmente créeme que es por lo que el cliente te va a pagar mes a mes y va a confiar en tu solución, ¿sí? Porque vos le estás mostrando el resultado, básicamente. Así que nada, es muy interesante y muy importante esto si tenés una agencia. Así que bueno, espero que te haya gustado el video. Te mando un gran abrazo. Chao, chao.